¿Qué tal, gente? Bienvenidos a otro episodio de Tutorial Aprendiendo Java. En el episodio anterior vimos cómo se definen las sentencias, cómo se hacen comentarios, qué son las condicionales, los ciclos. Así que si no han visto el episodio anterior o si no conocen alguno de estos temas, les recomiendo que regresen a ver el video, ya que es muy importante de aquí en adelante. Sé que ya fue hace más de una semana que publiqué el último video, y es que decidí cambiar un poco la forma en que los voy a publicar los tutoriales. Y la nueva forma es que cada episodio debe alcanzar por lo menos 50 vistas antes de publicar el siguiente. Esto lo hago yo para saber si hay gente que realmente lo está viendo y que está interesada, y que no estoy haciendo estos videos por gusto, sino que realmente ayudan a alguien, ya que esta es la idea realmente de estos tutoriales. Bueno, entonces a lo que venimos. En este episodio vamos a ver dos elementos muy importantes sobre los que trabajan las clases para ejecutar el código. Estos son los métodos y las funciones. Si regresamos al ejemplito del episodio número 5, podemos ver que hay declaraciones de variables, condicionales, ciclos, etcétera, etcétera. Sin embargo, si intenta compilar este archivo, le saldrá una gran cantidad de errores al compilar, ya que no tienen el formato ni el orden correcto para su ejecución. Para esto vamos a hablar de la jerarquía que tiene Java a la hora de escribir código. Lo primero que debemos escribir siempre son las clases. Las clases son las representaciones de los objetos dentro de Java. Esto lo vimos en el episodio de paradigma orientado a objetos. Dentro de las clases debemos escribir estos métodos y funciones que vamos a ver el día de hoy. Y dentro de los métodos y funciones es donde se colocan las instrucciones que ya conocemos. Esta jerarquía es muy importante a la hora de definir el código, por lo que es muy bueno saberla y recordarla. Tomemos como ejemplo el siguiente código. Aquí pueden ver que se encuentra definida una clase llamada prueba. Tenemos definido un método que en este caso se llama main, que es el método principal. Esto que es el método principal quiere decir que va a ser el primero y el único en llamarse automáticamente al ejecutar la clase compilada. Es por eso que se llama main. Por último, dentro de este método tenemos nuestras instrucciones, que en este caso son dos instrucciones simples para imprimir a consola. Ya que vimos el método main, vamos a comenzar explicando cómo se definen los métodos. Primero definimos el alcance del método. Los métodos son muy parecidos a las variables en lo que se refiere al alcance, por lo que también pueden ser públicos, privados y protegidos. Y se aplica la regla de que si no se define el alcance, se toma como que es un método public. Seguido al alcance colocamos la palabra reservada void, que nos sirve para indicar que es un método el que estamos definiendo. Después colocamos el nombre del método. Este puede ser cualquiera siempre y cuando entre en la definición de un identificador. Esto es una letra seguido por cualquier cantidad de letras, números o guiones bajos. Después tenemos entre paréntesis los parámetros que queremos que tenga nuestro método. Digo, puede que los pongamos porque los parámetros son opcionales, y si no los necesitamos simplemente no los colocamos. No se preocupen si no saben qué son los parámetros, ya que los cubriremos más adelante en este episodio. Por último, entre corchetes podemos colocar cualquier cantidad de instrucciones que queramos que ejecute nuestro método. Ahora veamos un ejemplo de definición de un método. Para eso tenemos el siguiente código. Podemos ver definido el alcance del método como public. Tenemos la palabra reservada void. Luego tenemos nuestro identificador que nos servirá como nombre de nuestro método. Luego entre paréntesis podríamos colocar parámetros, pero en este caso aún no los usaremos, por lo que no colocamos nada entre los paréntesis. Y por último, entre corchetes tenemos las instrucciones que queremos que se ejecuten. Como pueden deducir por el nombre de la función, lo único que hacemos es tomar dos números, A y B, sumarlos, asignar el resultado a C y por último imprimirlo a consola. Bueno, ahora lo interesante es saber cómo utilizamos este método que tanto nos costó escribir. Veamos cuál es la instrucción para invocar métodos. Primero colocamos el nombre del método que queremos llamar. Luego, entre paréntesis, colocamos los parámetros que nos requiere el método. Nuevamente no se preocupen si no sabe, porque explicaremos adelante cómo está esta cosa. Y por último escribimos el punto y coma. Recordando la jerarquía, estas instrucciones se colocan dentro de un método o una función para que sean ejecutadas. Ahora veamos un ejemplo para que quede más claro. Definiendo nuevamente nuestra querida clase prueba, vamos a colocar adentro el método suma que vimos hace ratito, y como el primer método que se va a ejecutar es el método main, ya dijimos de que este se llama automáticamente y es el primero, colocamos adentro el llamado a nuestro método sumar. Tenerlo así es equivalente a agarrar el código que se encuentra dentro de sumar y colocarlo dentro del main de esta forma. Entonces se preguntarán, ¿por qué jocotes no hicimos eso mejor? La respuesta es muy sencilla y es un término llamado reusabilidad, que consiste en utilizar el mismo código una y otra vez sin necesidad de reescribirlo.
Supongamos que quiero ejecutar las instrucciones dentro de sumar, pero las quiero ejecutar 3 veces. Si no definimos el método sumar, nos quedaría de la siguiente forma. El lugar, aparte de feo, ocupa más espacio y se puede complicar llevar el orden, especialmente si aumentamos el número de veces que quiero ejecutarlo. Sin embargo, utilizando el método sumar, nos quedaría de la siguiente forma. Como pueden ver, es mucho más ordenado y limpio usar la reutilización a nuestro favor. Puede que ahora no se aprecie mucho el cambio y que parezca que es en vano que estamos haciendo esto, pero conforme avancemos, nuestros métodos ya no serán de 5 líneas, sino que pueden llegar a ser de 10, 20, hasta 100 líneas o cuantas necesitemos. Y si lo queremos utilizar varias veces, volverlo a escribir cada vez que lo queramos, incluso con un copy-paste, se volvería un problema y un enorme desorden. Bueno, ahora vamos a la siguiente parte de este tutorial, que son las funciones. Las funciones son muy parecidas a los métodos, pero tienen una diferencia crucial. Primero vamos a ver cómo se definen. Al igual que los métodos, tenemos que definir qué alcance tienen. De ahí, en lugar de la palabra void, escribimos el tipo de la función. Esto es entero, string, booleano, etcétera, etcétera. Ya veremos para qué nos sirve esto más adelante. Luego escribimos el nombre como identificador y entre paréntesis escribimos los parámetros si lo necesita. Y por último, entre corchetes escribimos las instrucciones. Antes del último corchete o adentro, donde sea dentro de las instrucciones, debemos colocar una instrucción muy importante, que es la instrucción return. Veamos un ejemplo de definición de una función para que nos quede más claro. Tenemos primero el alcance, luego definimos el tipo de la función, en este caso int, luego el identificador de la función, luego del corchete colocamos las instrucciones que queremos que se ejecuten y por último la instrucción return. La instrucción return debe ser seguida por cualquier valor, siempre y cuando sea del mismo tipo que la función. En este ejemplo de función estamos realizando una resta de dos valores, a y b, y el resultado lo guardamos en c, y es c la que colocamos después del return. Si se dan cuenta, c es de valor de tipo int, y la función también es de tipo int, por lo que no hay ningún problema. Para comprender un poco mejor el concepto del return, veamos la diferencia entre métodos y funciones. Veamos primero los métodos. Tenemos un método cualquiera que va a llamar a nuestra función. Vamos a llamar a este método el invocador. Al llegar a la línea que invoca nuestro método, se salta y ejecuta nuestro método. Al terminarlo, se regresa al método invocador y se continúa en la siguiente instrucción. Por lo que si ejecutamos este código tal y como está, primero se imprimiría en la pantalla el resultado de la suma y después se imprimiría ya terminó. Ahora en el caso de las funciones es parecido, pero tiene un detalle que es lo que la diferencia de los métodos. Tener también el método main como invocador, tomen en cuenta que estoy definiendo un entero a y que pareciera que le estoy asignando el valor de restar a la variable a. Pero veamos el flujo de la ejecución. Al llegar al llamado de restar, saltamos a nuestra función, se realiza la resta y se está listo para regresar al método invocador. Sin embargo, la función restar no regresa vacía como los métodos, sino que regresa con el valor que colocamos en el return. Esto es c, o también el valor 17, que es el resultado de la resta. Y es este valor el que se le asigna a. Por último, se continúa la ejecución y se imprime en consola el resultado. Así que como pueden ver, la diferencia entre los métodos y funciones es que las funciones retornan con algún valor, mientras que los métodos siempre se ejecutan sin retornar nada. Ahora, hay una trampa con los returns y es bueno que lo sepan para utilizarlo en su beneficio. Supongan que tiene la siguiente función. Si se dan cuenta, hay dos return. Retorna true si a es menor que 25 y si no, retorna false. Ambos sabemos que siempre va a retornar false porque a es igual a 25, pero digamos que no sabemos qué valor tiene para cuestiones del ejemplo. Si en dado caso a es menor que 25 y retorna true, todo el código que esté después de este return se ignorará. Y de la misma forma, si a no es menor a 25 y se retorna false, todo el código que esté después se ignorará en tiempo de ejecución. Podríamos pensar que el return es para las funciones, como el break es para los ciclos. Ahora, regresando a los métodos, si recordamos nuestro método sumar, tenemos el problema de que los valores de a y b son completamente estáticos. Esto quiere decir que nuestro método sumar solo nos va a servir para sumar 15 y 35, cosa que no es muy útil que digamos.
Para resolver esto es que existen lo que vimos eran los parámetros, y si regresamos a la sintaxis para definir un método, tenemos a los parámetros entre paréntesis. La forma de colocarlos allí es escribiendo el tipo del primer parámetro seguido de su identificador, después una coma, y el tipo del segundo parámetro seguido de su identificador, y así sucesivamente con cuantos parámetros queramos. Un ejemplo de esto sería la siguiente cadena, donde tenemos un int llamado número, un string llamado cadena y un booleano llamado otra. ¿Cómo funcionan los parámetros? Supongamos que tenemos nuestro método o función invocador. Este llama a nuestro método o función, y los parámetros son la forma en que el invocador le envía datos al invocado, así como el return es la forma en que la función invocada retorna datos al invocador. Volviendo a nuestro método sumar, vamos a intentar corregir el problema de los valores estáticos de a y b pasándolos a los parámetros. Como pueden ver, son dos variables de tipo int llamadas a y b las que están como parámetros, y dentro de las instrucciones de sumar ya solo está definida la variable c, que siempre se le asigna la suma entre a y b. La forma de llamar al método o función con parámetros es muy sencillo. Recordemos que se escribe el nombre de la función o método y entre paréntesis escribimos los parámetros seguido de punto y coma. La forma que debemos hacer para escribir los parámetros es un valor después de otro separado por comas. Por lo que si el método te pide 3 parámetros, tienes que enviarle 3 valores como parámetros. Además, tomar en cuenta de que si el método nos pide un string, un entero y luego un booleano, es en ese orden en que tenemos que enviarle los valores para que no haya ningún problema. Si modificamos nuestra clase prueba para que nuestro método sumar ya involucre los parámetros, podemos ver del lado de nuestro método principal que le colocamos los valores 15 y 20 como parámetros, entonces se asignarán en ese orden al llegar al método sumar, siendo a el valor 15 y b el valor 20. Podemos extender también esto hacia la función restar y agregarle como parámetro los números que queremos restar. Al querer invocar la función, enviamos como valores 35 y 26, los cuales se le asignarán a y b respectivamente. Al finalizar la ejecución, el valor c es retornado al método invocador y se le asigna a la variable resta para luego imprimir la consola. Lo último que veremos en este episodio es una propiedad muy interesante que nos otorgan los parámetros, y es un concepto llamado polimorfismo. Consiste en tener dos o más métodos llamados de la misma forma, pero con diferente cantidad y o tipo de parámetros, lo que le permite al compilador diferenciarlos. Esto no solo con los métodos, sino también con las funciones. Esto nos permitiría, por ejemplo, tener 3 métodos llamados sumar, uno sin parámetros, otro con un solo parámetro de tipo entero y un tercero también con un solo parámetro de tipo string. A la hora de invocar alguno de estos métodos, el compilador no tendrá ningún problema para diferenciarlos, ya que si no le enviamos parámetros, nos referimos al primer sumar. Si le enviamos un entero como parámetro, nos referimos al segundo sumar, y si es una cadena, nos referimos al tercero. Esto ha sido todo por este episodio de Tutorial Aprendiendo Java. Si tienen dudas o no te quedó claro algo, no dudes en dejar un comentario en el video, que yo busco responder lo más rápido posible. También en la descripción del video pueden encontrar nuestra clase prueba si quieren trastearlo ustedes mismos, solo que hice una pequeña modificación a los métodos y funciones para que puedan compilarlo sin ningún problema. Recuerden que para liberar el siguiente video, este debe alcanzar por lo menos 50 vistas, así que compártanlo si les sirvió, dejen un like, pueden suscribirse al canal y a la página de Facebook para enterarse de los próximos videos. Un saludo y será hasta la próxima. ¡Órale!